Gracias, señor presidente. Buenos días o buenas tardes ya. Señor ministro, ha hecho usted un relato, una descripción de los hechos que creo que pasa, en última instancia, de la autocomplacencia casi a la euforia. A la euforia en términos de lo que estamos viviendo y de lo que viviríamos en el futuro en función de unas expectativas que bueno, son las suyas, pero que nuestro grupo no comparte. Señor ministro, en el año 2011 también hubo crecimiento económico y, sin embargo, aquí estamos. Estamos 3 años más tarde, cuando los indicadores entonces también parecían apuntar una recuperación de la economía. Y, de hecho, entonces, por ese gobierno en ese momento, se vendía de la misma forma y casi en los mismos términos que ustedes están haciendo en los últimos meses. Pero ¿crecer para qué? ¿Quién es el que está saliendo de la recuperación? ¿Quiénes son los que están saliendo de la recuperación? La verdad que nosotros pensamos que lo que se está apuntalando es un nuevo modelo de acumulación, un nuevo modelo de crecimiento económico para este país. Lo llevamos diciendo en todas las comparecencias de esta legislatura. Nunca se nos ha respondido de forma directa, pero al final vamos viendo como poco a poco se va apuntalando ese modelo de crecimiento económico que no hace sino agravar las contradicciones y errores de la inserción de la economía española en la Unión Europea, porque no estamos avanzando hacia un modelo productivo de alto valor añadido, no estamos avanzando hacia un modelo productivo y una estructura productiva donde la productividad se derive de esa alta tecnología y no de una especie de competitividad basada en los bajos salarios. La realidad social, señor ministro, es muy diferente a la que usted ha descrito con sus palabras, no solo por el desmantelamiento del Estado social. Desde el año 2011, usted conoce los datos perfectamente, hasta este año ha habido un recorte del 8% en sanidad, 19% en educación, 14% en I+D y depende cómo lo contabilicemos puede ser mucho más, 31% en cultura. Es un desmantelamiento del Estado social, pero que en su aspecto laboral y puramente economicista se traduce en salarios de pobreza, en contratos basura. Ya no se trata de un trabajo indefinido, ya no se trata de un trabajo sólido, por decirlo con las palabras de Bauman, ya no se trata ni siquiera de un trabajo líquido, se trata de un trabajo gaseoso basado en contratos por días y contratos por horas. Esa es la realidad social que viven los españoles y que eso después se traduce en indicadores de, bueno, cuántos contratos nuevos hay y cuántos desempleados menos hay, cuando la realidad social es muy distinta porque las estadísticas siempre se pueden torturar. Y yo, de hecho, de menos en este gobierno la sinceridad de otras personas que apuntalan el mismo modelo de acumulación o apuntalaban, como era Mario Monti. Mario Monti pudo llegar a decir directamente y mandar un mensaje a la juventud italiana. Y le dijo, quizás fuera por cómo llegó él, precisamente esa sinceridad, pero le dijo a la juventud italiana, le dijo, ustedes dejen de acostumbrarse a un trabajo indefinido que es muy aburrido y búsquenle entretenimiento en los trabajos precarios, temporales, porque esto es lo que hay. Claro, yo sé que no es lo que hay, pero sí sé que es lo que se estaba apuntalando. Y en este país se está diseñando ese escenario laboral generalizado para la mayoría de la población. Por lo tanto, si ese es el horizonte que marca las políticas del Gobierno, desde luego no es un horizonte que pueda tildarse de recuperación, ni de economía creciente, y desde luego de política creciente. Son 6 años ya. 6 años de sacrificios para la mayoría social, 6 años de incrementar las políticas de austeridad, que qué casualidad son las mismas políticas en última instancia que se habían aplicado previamente a la crisis. Más liberalizaciones de sectores, más privatizaciones, la última AENA, más políticas neoliberales que lo que hacen es desmantelar el Estado y quitar los instrumentos y que además tienen errores gravísimos en el modelo de acumulación. Si es que lo que estamos entendiendo es que si pretendemos que todos los países de la Unión Europea salgan de la crisis por un crecimiento dirigido por las exportaciones, es decir, que tengan un saldo de exportaciones netas, como usted está intentando decir que tiene que tener España, usted sabe, porque es pura aritmética, que no todos los países pueden ser exportadores netos, porque las exportaciones de unos países son las importaciones de otros. Y esa competitividad buscada por la misma fórmula lleva a un error aritmético, matemático, filosófico y, por supuesto, económico. Significa que somos hámster dentro de una rueda, porque la competitividad no es un estado, es un proceso. Y si estamos en un proceso de competitividad permanente, lo que estamos diciendo es que siempre va a caer sobre los salarios. Y nuestro grupo le ha dicho muchas veces que no hay salida aplicando las mismas recetas neoliberales que presionan a los salarios a la baja, esperando que eso lleve a una recuperación por la vía de las exportaciones netas. Es imposible aritméticamente para todos los países y además es indeseable que lo fuera solo para España. Pero, señor ministro, en su exposición me ha sorprendido
que a pesar de la tradición política a la que usted y de teoría económica a la que usted me parece que pertenece, no haya hablado, por ejemplo, de las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de los efectos que eso genera. Porque si estamos ante un escenario de recesión, bien sea teórica, bien sea práctica, pero que en última instancia se traduce en el empobrecimiento generalizado de la sociedad y, sobre todo, de los sectores que más consumo hacen, en términos de relativos respecto a su renta, lo que tenemos es que todas las inyecciones y toda la política monetaria es inútil. Es inútil porque no van a traducirse en un incremento de la economía real. No va a llegar ese dinero del sistema financiero al sistema de la economía real. Porque los empresarios financieros, los bancos, usted sabe, solo invierten en función de las expectativas de beneficio. Y no hay expectativas de beneficio. No hay, al menos en este país, porque está sometido a las políticas de austeridad. Y, sin embargo, ese dinero se está amontonando en los mercados financieros, especialmente en aquellos que no son accesibles para los minoristas. Es decir, los mercados más complejos, los mercados de derivados, los mercados de deuda, pero más complejos y que, en última instancia, suponen, evidentemente, una reducción también de la prima de riesgo, porque es mucha liquidez y porque baja la prima de riesgo, pero también supone un enriquecimiento de aquellas familias cuya proporción del ingreso también es muy importante en términos financieros, es decir, incremento de la desigualdad, porque estamos ante un fenómeno de trampa de la liquidez. Si no se ataca al problema real, que es que se está empobreciendo a la población, todo el dinero que se lance solo genera burbujas financieras, y estas burbujas financieras acabarán estallando. Y no nos valdrán de nada entonces los tests de estrés. Test de estrés que, por supuesto, cómo no van a salir genial para los bancos españoles, y es impensable que fuera de otra forma. Quiero decir, desde el año 2008 a 2013, España ha dedicado 90.000 millones en capitalización del sistema financiero, 940.000 millones en garantías y avales, y 418.000 en préstamos. En total, más otras partidas, hay más de 1,5 billones de euros dedicado al saneamiento, de millones de euros dedicados al saneamiento del sistema financiero. Es normal que no estén estresados. Los que estamos estresados somos los que lo hemos pagado por otros mecanismos. Pero los bancos no pueden estar estresados después de 5 años de ayuda permanente por todo tipo de mecanismos. Ahora bien, esa burbuja financiera que se está gestando y que puede estallar en cualquier momento, y usted sabe que los economistas en este punto somos como los geólogos, es decir, que podemos decir qué condiciones se dan para que estalle o no estalle, o erupcione o no erupcione un volcán, pero no podemos precisar la hora y la fecha. Y lo que se está generando es un incremento de las posibilidades de que ocurra un cisne negro, es decir, de que finalmente se produzca una crisis financiera que haga que todos estos test de estrés no sirvan para nada. No sirvan para absolutamente nada, como por cierto no sirvieron los anteriores, porque hasta Bankia llegó a probar test de estrés y al final lo que teníamos es el agujero inmenso de Bankia. Por lo tanto, no cabe a nuestro juicio euforia y optimismo, porque lo que hay que observar es la realidad social y, cuando hablamos de economía, los fundamentos económicos y muy particularmente el modelo de acumulación. Pero también me ha sorprendido, señor ministro, que en todo su discurso no haya hablado de la corrupción. Quiero decir, la corrupción, un elemento que a la gente le preocupa, pero no solo porque le preocupe a la gente, sino porque ¿acaso se puede pretender que no está vinculada a la economía? ¿Que el Ministerio de Economía no tiene nada que decir sobre la corrupción? Porque todos los casos de corrupción tienen que ver con la utilización de mecanismos económicos, mecanismos financieros, mecanismos fiscales, paraísos fiscales, ingeniería financiera, ingeniería fiscal. Todo eso son los mecanismos que evidentemente son competencia del Ministerio de Economía, que sirven para llevar a cabo procesos y tramas de corrupción. Pero además es obvio que la corrupción en nuestro país no es generalizada, no es de todo el mundo, pero sí es estructural. Es estructural porque ha servido también para lubricar los beneficios bancarios y los beneficios de las grandes empresas y los beneficios de algunas familias durante la época de burbuja inmobiliaria, con un papel fundamental de las cajas de ahorro. Y esto lo hemos tenido oportunidad de debatir en mucho tiempo, pero sin embargo no hemos visto en su discurso ninguna mención a uno de los elementos que están explicando el panorama político, que están explicando qué era el milagro económico español del Partido Popular y qué era la Champions League del Partido Socialista, porque esto es lo que había en el fondo. Lo conocemos ahora, es verdad, y no es de ahora, es de entonces.
Y entonces hay que hacer una cuestión. El Ministerio de Economía tiene que hacer una reflexión al respecto. ¿Cómo es posible que se utilicen los mecanismos financieros para estos fines? ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Economía y qué puede hacer para, evidentemente, evitarlo? Termino con dos cuestiones. El FROP tiene ahora en su posesión toda la información relacionada con los instrumentos de las cajas de ahorro nacionalizada, que es donde estaba fundamentalmente pues toda la trama de corrupción. Era el mecanismo que unía a una élite política y a una élite económica para hacer determinados contratos y, a partir de un endeudamiento que estamos pagando como el conjunto de la economía, poder hacer las tramas de corrupción que hoy estamos conociendo. Particularmente hay una muy notable por su envergadura y su tamaño, que es Bankia. Yo le transmito como ciudadano la necesidad de conocer lo antes posible todas las operaciones irregulares que hayan tenido que ver con ello. Pero también se lo transmito porque hay personas irresponsables que tomaron esas decisiones y de esos préstamos que pertenecían a Izquierda Unida. Y también se lo digo como militante de Izquierda Unida, es decir, como una persona que quiere conocer si esas personas que han participado ya no solo de la responsabilidad del fracaso de Bankia, sino de posibles casos de corrupción, queremos conocerlo. Pero no queremos conocerlo dentro de 5 años, ni dentro de 10. Queremos conocerlo lo antes posible. Lo antes posible por salud democrática. Por salud democrática. Queremos saber si hay préstamos irregulares, queremos saber si hay préstamos concedidos a determinadas personas, a grandes fortunas, queremos saber las condiciones de esos préstamos irregulares, queremos que el FROP sea rápido, porque es el Gobierno de España en última instancia y nos parece muy relevante y muy necesario que así sea. Y termino con una cuestión que tampoco he escuchado y que me parece espectacularmente escandalosa. Endesa, señor ministro. Mañana se consolida un reparto de dividendo de 14.000 millones de euros. Una empresa que era de todos y de todas las españolas, que realmente se está desmantelando. Pero es que va en contra de su discurso, señor ministro. Si es que usted habla aquí de internacionalización. Y aquí tenemos la fragmentación en función de intereses puramente económicos. Y además utilizando ingeniería financiera y ingeniería fiscal para tomarle el pelo a los españoles. Quiero decir, al final Endesa reparte un dividendo para lo cual tiene que endeudarse con Enel, y el dividendo se reparte a Enel. Pero si es una cuestión que es legal, seguramente, pero es una estafa del copón, clarísima. Y además estamos hablando de una compañía que es estratégica, En nuestro país hay un 17% de hogares con pobreza energética. Y tenemos a una de las empresas que podría haber sido, pero que no lo fue porque se privatizó hasta el 66% que daba público cuando el Partido Socialista, y el resto el Partido Popular se privatizó, pero ahora encima se desmantela de mala forma, solo para salvar pues a la propia Enel de su realidad. Yo quiero escuchar su opinión. Además desde su perspectiva política. Yo tengo la mía y creo que las empresas energéticas tienen que estar nacionalizadas, porque es un recurso fundamental y tenemos un artículo en nuestra Constitución, que es el 128, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Pero quiero escuchar su opinión también. Quiero escuchar su opinión desde su perspectiva política de qué está pasando con las grandes empresas que se supone que eran españolas y que ahora son el motivo de un mercadillo para capitales financieros de una minoría social que encima está fuera de las fronteras. Yo quiero saber esa opinión y creo que hoy es un día espectacularmente bueno para que usted pueda hacerlo. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Tiene la palabra ahora por UPyD el señor Anchorena.